Hola chicos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Son exactamente las 4 de la tarde, yo creo que vamos a comenzar porque es un tema un poquito extenso. Yo les agradezco muchísimo que se conecten a este webinar. Ya lo saben, veo muchos que ya he visto conectados en los webinars pasados. Ya lo saben, esta dinámica que estamos haciendo, pues, para mantenernos cerca de ustedes en esta situación, ¿no? Entonces, lo que queremos es seguir conectados, seguir platicando un poquito con ustedes, que conozcan de los productos, que conozcan de las soluciones que tenemos. Por ahí nos manda Felipe saludos. Saludos, Felipe. Entonces, es lo que buscamos con esta serie de webinars y en general con las actividades que tenemos en todo Shure aquí en México. Entonces, yo les agradezco por estar y también les agradezco porque sabemos que en la página de Shure México de Facebook, pues muchos de ustedes, de nuestros seguidores, se enfocan a la parte musical. Y estos temas, al menos en la parte en donde yo estoy, que es de Shure Systems, que va un poquito más enfocado hacia corporativos, a veces es un tema que se deja un poquito de lado o vaya, que no tiene mucho que ver con la parte musical, ¿no? Entonces, el hecho de que muchos de ustedes que no habían tenido acercamiento con esta familia de productos y que ahora lo están haciendo, la verdad me da muchísimo gusto porque de eso se trata, de conocer todas las soluciones que ofrecemos para comunicación. Finalmente, lo que buscamos es transmitir un mensaje, transmitir mi voz, ya sea en un festival, ya sea en un concierto, ya sea en una sala de conferencias, de videoconferencias. Lo que buscamos es un sonido de calidad, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho por esa parte, por darse el tiempo de conocer Shure Systems y la familia de productos que tenemos aquí para ustedes. Por favor, cualquier duda que tengan a través del webinar, háganmela saber. Es un webinar un poquito más técnico, sí, pero traté de hacerlo muy digerible. Hay cosas que me gustaría mostrarles y que nos van a ayudar muchísimo al momento de diseñar nuestro proyecto, ¿no? De diseñar nuestro espacio de colaboración, ¿no? Entonces, ya las semanas pasadas hemos estado platicando acerca de los distintos tipos de espacios de colaboración, de las soluciones que tenemos, en qué momento voy a escoger una y otra, cómo diseño el proyecto, todo esto, ¿no? Y un punto muy específico y que se repite en cada uno de los temas es la cuestión acústica. La cuestión acústica es indispensable desde el enfoque donde lo vean, porque la acústica del recinto es lo que me va a decir cómo voy a seleccionar mi sistema óptimo, cómo voy a seleccionar un sistema que sea el adecuado, un sistema que me permita sacar como todo el provecho de mi inversión. Entonces, la acústica es sumamente importante al momento de diseñar un proyecto audiovisual. Desafortunadamente, no siempre se le da esta importancia, ¿no? Muchas veces nosotros como consultores, como especialistas de marca, llegamos al lugar, al recinto, cuando desafortunadamente ya hay algún problema. Cuando el usuario me dice, oye, Julián, es que esto suena mal, por favor, ven a ver qué pasa. Y llegamos y nos encontramos con que las condiciones acústicas son realmente malas. ¿Qué más nos encantaría a nosotros entrar desde el principio del proyecto a la par con el arquitecto para poder platicar de las necesidades acústicas de estos espacios, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta presentación es darles un poquito esas herramientas, esos conocimientos que les permitan desarrollar un proyecto mucho mejor, un proyecto óptimo. Entonces, de eso va esta presentación. Como les comento, veo muchos que ya se han conectado las semanas pasadas. Para los que no me conozcan, yo soy Julián Sánchez. Estoy en la parte de desarrollo de mercado para Shure aquí en México.
Entonces, bueno, al final les dejaré mis datos para cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan. Y vamos a empezar. ¿Qué es la acústica? Como les comento, lo que quiero hacer es darles conceptos que refuercen este conocimiento. Entonces, estos conceptos, perdón, estos conceptos, pues tenemos que hablar un poquito técnico. Entonces, vamos yendo desde lo más sencillo hasta lo más avanzado, ¿no? También quiero que sea como una plática, o sea, es un tema un poquito complejo. Me gustaría más bien que cualquier duda que tengan en el momento que la tengan, por favor, háganmela saber, lo vamos platicando. Y yo sé que muchos de ustedes, de los que nos siguen, les apasiona el audio, conocen de audio o se dedican al audio, al sonido, entonces a lo mejor hay conceptos que ustedes ya conocen, los vamos a retomar un poquito. Y a lo mejor habrá personas que no los conocen tanto, entonces está bien, vamos a tocarlos por eso. Primero hay que empezar por saber qué es la acústica. Y la acústica es la rama de la física que se encarga del estudio del sonido. Y además tiene varias ramificaciones todavía, ¿no? Está la acústica musical, está la psicoacústica, está la bioacústica, está la acústica forense, por ahí entra también una parte de sismología. Bueno, hay distintas ramas donde finalmente el enfoque es el mismo, es el estudio de las ondas mecánicas como sonido aplicados a distintos ámbitos. Eso es lo que es la acústica. Y en específico de lo que vamos a hablar aquí en este webinar es acerca de la acústica arquitectural. Es decir, las propiedades que tiene el recinto arquitecturalmente, el diseño, de qué forma va a afectar lo que estoy escuchando. O sea, ¿por qué es que cuando yo entro a una iglesia o a un recinto como el que ustedes están viendo en esta imagen, automáticamente evoco un sonido, ¿no? Que es como un espacio grande, como con eco. Este sonido es muy característico de este tipo de espacios, ¿no? ¿Por qué es que suena así? ¿Por qué es diferente ver una película en la sala de mi casa con mi sistema a ver una película en una sala 4D, por ejemplo? Pues vaya, porque los recintos están diseñados para aplicaciones específicas. Entonces, lo que quiero es sacar al máximo el provecho del sonido, de lo que estoy escuchando, y eso lo voy a hacer con las características del lugar, y de esto se encarga la acústica arquitectural. Entonces, vamos a entrar en un poquito de conceptos básicos. Si voy muy rápido, me detienen. Si algo no queda claro, me dicen, por favor. ¿Qué es el sonido? El sonido, estrictamente como definición, es la propagación de una onda mecánica en un medio elástico. Vamos a aterrizar un poquito más esto. Imaginen, ahorita no sé de qué forma me están escuchando ustedes, si están utilizando audífonos o si están utilizando un altavoz, no lo sé, pero para el caso es lo mismo. Mi voz, la señal de mi voz está alterando el medio, que en este caso es el aire, y está llegando hasta sus oídos para que me puedan escuchar. Matemáticamente, esto lo representamos con algo como lo que vemos en la imagen, que es una onda sinusoidal. Es una onda periódica, que quiere decir que esta forma se va a repetir infinitamente en todo el tiempo. Va a tener las mismas características, lo vean en este instante de tiempo, o en este instante de tiempo, o en este instante de tiempo. Va a tener las mismas características. Entonces, me permite estudiar fácilmente esto del sonido. Y bueno, listo. ¿Qué es lo que está representando esta onda sinusoidal? El cómo se mueven las partículas. Las partículas en el aire, ojo, hace ratito mencioné que es una onda que se propaga en un medio elástico. El sonido también se puede propagar en el agua, por ejemplo,
se puede propagar en una superficie, cuando toco, por ejemplo, la mesa, en una barra de metal, en una cuerda. Entonces, a esto me refiero con un medio elástico y fácilmente podemos ver esto en una cuerda, ¿no? Si yo tengo una cuerda y la agarro de aquí y la empiezo a mover en otro extremo, bueno, voy a ver cómo empieza a ondular y bueno, no es más que energía viajando hasta un punto. Y lo que vemos aquí en la imagen superior son las partículas o la representación de las partículas de aire que se están comprimiendo y se están expandiendo conforme la onda va avanzando. Entonces, esta onda sinusoidal que vemos abajo, pues es la representación de esta compresión y de esta rarefacción, como se le conoce, ¿no? Entonces, eso es el sonido. Y para estudiarlo, como les comento, tenemos parámetros que son realmente muy, muy sencillos de identificar y que me van a ayudar a tener un estudio completo del sonido, ¿no? La amplitud de la onda, no sé si se ve mi puntero en la presentación, por favor ahí díganme si se ve mi puntero. La amplitud de la onda, es decir, el valor que toma la onda, es uno de los parámetros principales. Ahorita lo vamos a asociar con el símbolo A o con la letra A. En acústica generalmente se relaciona con decibeles o la unidad, bueno, no unidad, estas relaciones de decibeles. Y para ponerla más fácil, cuando le subimos el volumen a la computadora, al celular, al estéreo, a su sistema de sonido, lo que sea, cuando le subimos el volumen, lo que estamos haciendo pues es una variación de la amplitud, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, no vamos a entrar en más detalles, pero es ese valor, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de la longitud de onda. Y la longitud de onda es un término muy importante y ahorita vamos a ver por qué. La longitud de onda es el tamaño físico que tiene la onda, ¿no? O sea, bueno, en realidad es la distancia en metros que hay de un punto de la onda hasta otro punto de la onda. Por ejemplo, aquí de una cresta a otra cresta, esta es la longitud de onda. A mí me gusta, o yo lo explico como que es el tamaño físico que va a tener la onda, ¿no? Se mide en metros y por ahí tengo una formulita que no quiero que se aprendan, no es el punto, pero sí que la tengan ahorita en cuenta porque vamos a hacer un ejercicio. Esta letra con la que se representa se llama lambda y la fórmula dice que lambda o longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y esta velocidad pues es la velocidad a la que viaja el sonido. Oigan, qué gusto, tenemos por ahí 66 participantes, qué padre, qué bonito. Pero bueno, siguiendo, el periodo. El periodo es otro parámetro muy, muy importante en el estudio de las ondas mecánicas y es el tiempo que transcurre entre un punto y entre que vuelve a llegar a ese mismo punto, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que va subiendo, luego va bajando. Este punto es el mismo que el de acá. Entonces, el tiempo que tarda en recorrer esa onda, ese trocito de onda, vamos a llamarle periodo. Y bueno, luego viene la frecuencia, que la frecuencia es cuántos periodos o cuántos ciclos, vamos a ver esto como un ciclo de la onda, cuántos de estos ciclos van a caber en un segundo. Si todavía no queda claro, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. La frecuencia se representa por la letra F, la unidad son ciclos sobre segundo o hertz, y es el inverso del tiempo, ¿vale? Otra vez, no me interesa mucho que se aprendan esta parte, solamente es como un repaso muy general. Entonces, nos encontramos que existen bajas frecuencias y altas frecuencias, y como vieron en la tablita pasada, esto va a depender del periodo. Es decir, aquí en la parte de arriba, el periodo, es decir, el tiempo que transcurre entre un punto y otro es muy cortito, mientras que en la onda de abajo el periodo es más grande. Entonces, cuando el periodo es más corto, quiere decir que van a caber más ciclos en un segundo
y a esto le decimos que es una onda de alta frecuencia. Por el contrario, si el periodo es grande, quiere decir que van a caber pocos ciclos o van a caber menos ciclos en un segundo, por lo tanto la onda es de baja frecuencia. Entonces, si lo vemos, aquí tengo una imagen animada que lo representa muy, muy bien. Otra vez, repito, cuando la frecuencia es baja, el periodo es más grande, ¿vale? Por eso ahí vemos que a 5 Hz caben más, vamos a llamarle así, trocitos de la onda en este espacio de un segundo, a diferencia que cuando la frecuencia es de 1 Hz. Entonces, bueno, ahí vamos distinguiendo bajas frecuencias de altas frecuencias, ¿ok? ¿Y por qué nos es importante conocer de frecuencias? ¿Por qué nos es importante saber este término, saber de qué forma se comportan las frecuencias bajas, de qué forma se comportan las frecuencias medias? Bueno, porque va a ser un aliado al momento de que yo esté poniendo o echando a andar mi sistema. Y lo pueden ver ahorita en este momento para cualquier aplicación, ¿no? Para la parte musical, para la parte de corporativos, es indispensable conocer de frecuencias. Y bueno, aquí les tengo una tablita que explica más o menos el rango de frecuencias en las que escuchamos. El oído humano, es increíble cómo funciona el oído humano, puede escuchar desde 20 Hz, es decir, 20 ciclos por segundo, hasta 20,000 kilohertz. O sea, todo este rango de frecuencias que la verdad es muy, muy grande. O sea, desde 20 hasta 20,000 kilohertz es un rango enorme de valores que se puede escuchar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos algunos, ejemplos. La voz de un hombre tiene por ahí o empieza por ahí de los 80 Hz más o menos. ¿Qué quiere decir? Que empiece en una frecuencia baja o que tenga bajas frecuencias, que eso es lo que hace que la voz masculina suene más grave, ¿no? Que suene más así. Entonces, mientras que en una voz femenina empieza por ahí de los, yo diría 120, 150 Hz, bueno, va a depender de la tesitura de la voz, pero no tiene tanto este rango de frecuencias bajas. Entonces, llega hasta casi 15,000 kilohertz más o menos. Entonces, este es el rango de nuestra voz. Cuando hablamos, esas son las frecuencias que escuchamos. Por ahí tengo representado un bajo. El bajo va por ahí de los 30 Hz, más o menos, hasta los 5,000 Hz. O sea, ese es su rango de frecuencias. Por eso es que el bajo puede sonar o lo que se busca es que suene así, ¿no? Boom, boom, boom. Entonces, bueno, son como distintos rangos de frecuencias para distintas aplicaciones, para voz, para instrumentos de membrana, instrumentos de cuerda. Y bueno, es bien importante conocer esta parte y es bien importante saber de qué forma vamos a escuchar y saber en qué rango va a entrar nuestra voz. Que en este caso para espacios corporativos es lo que nos importa, que la voz suene bien, que la voz se pueda transmitir. Entonces, sabiendo un poquito el rango de frecuencias en las que estoy trabajando, bueno, yo puedo atacar más fácilmente cuando exista algún problema. No sé si ahí tengan, hasta ahí tengan alguna duda, algo que quieran que repita. Nada. Los leo por ahí en el chat. Hace ratito les dije que prestaran atención a esta fórmula, que lo que dice es que la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia. Si se dan cuenta, quiere decir que el tamaño de la onda está en función de la frecuencia. Es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es baja, el tamaño de la onda va a ser muy grande. Si la frecuencia, por el contrario, es alta, el tamaño de la onda pues va a ser más pequeño. Y por ahí quiero hacer un ejercicio bien rápido, porque hace un ratito les comenté que escuchamos desde 20 Hz hasta 20 kilohertz. Si yo calculo el tamaño de una onda de 20 Hz con esta formulita,
resulta que va a medir cerca de 17.5 metros. Ojo, 17.5 metros. Y si yo por ahí hago el mismo ejercicio para una onda de 20 kilohertz, el tamaño de esta onda va a ser de 0.017 metros, es decir, 1.7 centímetros. Si comparamos esto, una onda de baja frecuencia de 20 Hz va a ser casi del tamaño de un camión, mientras que una onda de alta frecuencia de 20.000 Hz va a ser del tamaño de un Cheerios, de estos cerealitos. Entonces, bueno, más o menos nos da una idea entre frecuencias bajas y frecuencias altas. Por ahí veo que están levantando la mano para participar. Si pudieran más bien mandarme un mensajito por el chat y vamos contestando, se los agradecería mucho. Entonces, bueno, ondas de baja frecuencia son muy grandes, ondas de alta frecuencia son muy cortas, ¿vale? Hasta ahí creo que todo va bien. Entonces, voy a hacer un ejercicio que no he hecho en los webinars pasados, y es que quiero que vean un video. Seguramente va a haber desfase, seguramente, vaya, por la red y por todo esto va a existir un desfase. Solamente quiero ejemplificar un poquito lo que estoy diciendo y que lo vean de forma más visual. Este es un video que me encontré por ahí en YouTube. A quien corresponda. Y si ustedes están escuchando con sus audífonos o están escuchando con un altavoz, pueden escuchar las ondas de baja frecuencia. Ojo, las ondas de baja frecuencia, para poder reproducirlas necesitaríamos un subwoofer grande, porque finalmente las ondas son grandes y para producirlas necesitamos esto. Entonces seguramente no van a alcanzar a escuchar las bajas frecuencias si es que están utilizando audífonos. Si sus audífonos son muy buenos, escucharán algo. Entonces, conforme vaya aumentando la frecuencia, de hecho ahorita le voy a subir un poquito más, generalmente en frecuencias medias, ahí ya comienzan a escuchar. Voy a subir. Uy, ese lastimó un poquito, discúlpenme si estaban utilizando audífonos. Entonces, bueno, es como todo el rango de frecuencias que podemos oír, ¿no? Desde las más bajas hasta las más altas. Seguramente han salido de casa y hay una fiesta en la esquina, una fiesta que tienen el sistema de sonido así a todo lo que da, con todo el punch. Y desde que ustedes salen de casa, sienten el pum, 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 pum. Sin embargo, no alcanzan a entender lo que están diciendo. Si es música, no alcanzan a entender lo que están hablando. ¿Por qué? Recordamos, o aterrizando ya lo que estamos platicando aquí, las ondas de baja frecuencia tienen un tamaño muy grande. Y al tener un tamaño grande, pues los edificios o las construcciones pueden ser muy fácilmente superadas. Entonces, por eso es que yo alcanzo a sentir esa baja frecuencia estando desde lejos. Oigan, discúlpenme por el sonido, por ahí me mandaron un mensaje, disculpen por el sonido, era un muy buen ejemplo. Disculpen a quien le lastimé sus oídos. Entonces, bueno, conforme yo voy avanzando y yo voy caminando y me acerco más hacia el lugar donde está la fiesta, alcanzo a distinguir un poquito mejor la voz. Entonces, la voz, ya comentábamos en qué rango de frecuencias está, el tamaño es más pequeño, entonces es más fácil que se pierda entre las construcciones. Por eso es que yo me tengo que acercar o incluso entrar para poder entender lo que se está hablando. ¿Vale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, sí dolió. Lo siento, chicos, lo siento. Era interactivo este rollo. Entonces, bueno, ¿qué
¿Qué sigue? El sonido tiene ciertos fenómenos. Hay ciertos fenómenos a los que va a responder. Y uno de ellos es la reflexión. Este sonido, las ondas de sonido, si se encuentran con un material reflectivo, ¿a qué me refiero con un material reflectivo? ¿Qué quiere decir? Que tenga la superficie lisa. Entonces va a llegar mi voz y la va a reflejar. Imagínenselo como si fuera un espejo. Entonces, ¿qué materiales son reflejantes? Pues la loseta, los propios espejos, el metal es muy reflejante, el mármol, superficies lisas en general son muy reflejantes, ¿vale? Y por otro lado está la absorción, que existen materiales que son porosos, y como la alfombra, como las cortinas, como los paneles acústicos, la propia tela de las sillas, nosotros mismos, que vamos a absorber sonido, ¿vale? Entonces tengan en cuenta estos dos términos y ahora les voy a presentar algo que se llama tiempo de reverberación, que es que a lo mejor por ahí dicen, ¿una madera con laca se vuelve reflejante? Sí, sí, definitivamente. La madera dependiendo de su porosidad, va a ser o absorbente o reflectante. Entonces, si es una madera porosa, seguramente te va a absorber más. A lo mejor como, bueno, no es el ejemplo, pero el corcho que tiene muchos poros, te puede absorber más. Pero si tenemos una madera que está barnizada y toda esta parte se vuelve completamente reflejante. Entonces, bueno, tengan en cuenta estos dos términos y les presento el tiempo de reverberación. Si no lo han escuchado el término como tal, seguramente sí lo han experimentado. ¿Y dónde lo han experimentado? A lo mejor en una iglesia, por ejemplo, cuando entramos, otra vez evoquemos la sensación de estar entrando. Es un espacio muy grande, es un espacio que tiene muchos materiales reflejantes y lo primero que viene a mi mente cuando pienso en entrar en una iglesia es que puedo aplaudir y va a sonar mucho eco. O en el baño, por ejemplo, que tenemos los losetas, que tenemos el azulejo, que tenemos el espejo y todo, que suena mucho esta reverberación. Y es por eso que muchos de nosotros nos encanta cantar en el baño, evidentemente porque suena bien, sonamos bien, refuerza estas frecuencias y le da un toque como muy cálido a la voz, suena muy bien porque es muy reverberante. Sin embargo, es algo que no queremos tener en una sala de juntas. La reverberación es mi peor enemigo en una sala de juntas. Ahí les va otro video. Este video les aseguro que no les va a lastimar los oídos. También va desfasado un poquito, pero nada más quiero que me entiendan el concepto de lo que estoy hablando del tiempo de reverberación. Just give me a good delay to make my last words stay. Just give me your best reverb to make my last words longer. I don't wanna leave. Entonces, bueno, va un poquito ahí desfasado el video, pero lo que quiero ejemplificar son estos tiempos de reverberación, ¿no? ¿Podrías enviar el enlace de este video de Reverb? Sí, sí, por supuesto, les hago llegar el enlace para que puedan visualizarlo bien. Entonces, el video lo que habla es de 18 tipos diferentes de tiempo de reverberación. Y como pueden ver, el tiempo de reverberación cambia de acuerdo al lugar en donde esté. Entonces, creo que ahí queda muy, muy claro esta parte. El tiempo de reverberación se mide en segundos. Y lo ideal para una sala de conferencias, para un espacio corporativo,
es que vaya de 0.7 segundos hasta 1 segundo, no más. No más. Obviamente, esto es un dato general, esto es un dato promedio, porque realmente para hacer un estudio de tiempo de reverberación, bueno, implica muchas más cosas, pero este es un dato promedio. Desafortunadamente, ¿cuál es la realidad en los espacios corporativos? Que actualmente se apuesta mucho a la estética del lugar. Actualmente es parte fundamental que se vea bien mi espacio. ¿Cómo atacar esa reverberación? Ahorita vamos a platicar qué es lo que podemos hacer para atacar esta reverberación, para que no nos afecte. Entonces, bueno, desafortunadamente en espacios de colaboración, en espacios corporativos, nos encontramos con este tipo de salas. Con este tipo de salas que están hechas de cristal, básicamente, que casi son un cubo, y para nosotros los acústicos, el cubo es el peor enemigo por todo lo que representa físicamente, ¿no? Entonces, híjole, si yo me imagino cómo suena esta sala, pues de entrada va a haber muchas reflexiones, ¿no? Va a haber muchas reflexiones, y si de por sí es cansado, creo que por ahí me frisé un poquito, pero bueno, ahí me dicen si me veo bien. Si de por sí es cansado hablar dentro de esta sala, es cansado hacerlo durante bastante tiempo, pues bueno, imagínense con un micrófono. Es que imagínense estar en un espacio así, va a ser un poquito cansado, incluso estar platicando, porque la reverberación va a ser muy alta. Ahora imagínense cómo es que va a captar el micrófono, qué es lo que va a pasar cuando el micrófono esté captando. Entonces, independientemente del micro que yo tenga, lo que va a pasar es que mi voz va a llegar directamente al micrófono. A esto lo conocemos como sonido directo. Pero imagínense que estoy en una sala como la que vimos anteriormente, que está hecha completamente de cristal, donde mi voz se va a ver reflejada y va a volver a entrar al micrófono. Y bueno, voy a tener otra reflexión y va a volver a entrar al micrófono. A este se lo conoce como primeras reflexiones. Y ahora imagínense todas las reflexiones que van a existir cuando se refleje en una pared y luego en otra. Y luego en la pared y en el piso de arriba y en la otra pared. O sea, todos estos sonidos, todas estas reflexiones que están llegando tarde al micrófono, se van a elevar si tengo un lugar que es muy reverberante, como el del ejemplo que vimos ahí, ¿no? Entonces, si esto se eleva, se va a convertir en ruido. Ruido es que no me interesa, son señales que no me interesa tener en mi sistema, y eso va a hacer que el micrófono suene un poquito mal, suene un poquito raro. A eso súmenle que el micrófono tiene una distancia crítica. ¿A qué me refiero con distancia crítica? Que cuando yo tengo un micrófono, por ejemplo, de mano, como el que vemos ahí, mientras esté más cerca de mi boca, de la señal de la voz, pues más claro se va a escuchar mi voz. Pero si yo voy alejando este micrófono, va a llegar un momento en el que la distancia va a ser tanta que la señal de mi voz va a ser o va a tener el mismo nivel que ruido de fondo. Y cuando la señal de la voz tiene el mismo nivel que el ruido de fondo, ahí ya se perdió. El ruido va a enmascarar mi voz y por lo tanto no va a sonar pues como quisiéramos que sonara. Entonces, ahí ya regresó mi video. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, porque si yo estoy en una sala de juntas, en un espacio corporativo, donde tengo estas características, donde la reverberación es alta, no puedo pensar en poner micrófonos que superen esta distancia crítica, como micrófonos de mesa, como el que estoy utilizando ahorita, que es el 310, o un micrófono de techo. Porque la distancia es tanta que si es muy reverberante,
le va a ganar todo el ruido de fondo. Al contrario, yo pienso en microfonía que esté más cerca de mi boca. Un micrófono cuello de ganso, por ejemplo, es una muy buena opción porque la cápsula va a estar a 5, a lo mucho 10 centímetros de mi boca y va a captar completamente la señal de mi voz, que es la señal que le interesa. Entonces, comienzo a pensar aquí de esta forma. Otras fuentes de ruido que nos podemos encontrar es el ruido de aire acondicionado, es el ruido de proyectores, este ruido constante. Hace ratito por ahí nos preguntaban que si hay una forma de atacar la reverberación. Y se las pongo así. Hay una forma de atacar el ruido. Para las dos se puede hacer algo. Para el tiempo de reverberación consiste en, bueno, primero hacer un estudio correcto y completo para saber qué materiales voy a meter. El tiempo de reverberación está en función del tamaño de mi espacio y de los materiales que hay adentro. Entonces, muchas veces, pues el arquitecto o la persona encargada del diseño de esta sala no permite como una modificación más grande. Bueno, es platicar con él acerca de que existen soluciones como paneles acústicos, paneles que pueden parecer incluso pinturas, pero que están ayudándote a controlar el tiempo de reverberación. Con el ruido pasa algo muy parecido. Por ahí nos dicen, además de micrófonos y aplicativos, ¿existen instrumentos de medición dedicados a la reverberación? ¿Existen instrumentos de medición dedicados al tiempo de reverberación? Para medir la reverberación. Sí. Tenemos instrumentos que nos permiten medir por bandas de octava el tiempo de reverberación. Como les comento, ya es hacer un estudio más profundo, pero sí, por ahí tengo sonómetros que miden el tiempo de reverberación. Entonces, se hace bajo una norma. Aquí en México tenemos, ahorita les paso el dato de la norma para medir tiempo de reverberación. Pero bueno, te explica como con toda la metodología de cómo se hace la medición del tiempo de reverberación, las bandas en las que se hace, y bueno, de ahí vas checando y se tiene que ajustar todo para que tus materiales caigan dentro de un límite de tiempo de reverberación. Pero sí se puede. Lo mismo para el ruido. Y de hecho, para el ruido, el parámetro que vamos a medir son los criterios de ruido o noise criteria. Por ahí tengo otras dudas acá. Creo que no. ¿Con qué equipos mides la reverberación? Software de simulaciones como... Exactamente, Efren. No quería ser comercial, pero sí, Efren por ahí en el chat les acaba de compartir una herramienta que utilizamos muchísimo de este lado para poder medir tiempos de reverberación. Tienen por ahí software de simulación y esto es bien importante porque yo puedo simular el tiempo de reverberación que va a tener mi sala con ciertos datos, ¿no? El volumen de mi recinto, y bueno, de ahí empiezo a trabajarlo un poco. Sí, justamente nos preguntan algún sonómetro que recomiendes para medir. El que acaba de poner Efren en la pregunta anterior a esa, pues sinceramente lo recomendamos mucho. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte de los criterios de ruido. Estos criterios de ruido son curvas que me delimitan, dependiendo la aplicación, el nivel de ruido permitido para esa aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que aquí dice que salas de conferencia y aulas, la curva NC recomendada es la curva 20 o la curva 30, que están más o menos, son cualquiera de estas dos, bueno, de estas tres, por aquí. Vamos a visualizarlo un poquito más fácil. Aquí, por ejemplo, tengo en gris la curva 30. Este es el nivel de ruido en distintas bandas de octava. ¿Se acuerdan que yo les dije que
que vamos a medir desde 20 Hz hasta 20 kHz, bueno, pues es un rango muy, muy grande. Por eso lo separamos en esto que se llama bandas de octava, ¿vale? Entonces me dice que a cierta frecuencia necesito o es permitido tanto nivel de ruido. Entonces, aquí vamos a ver esta curva. Y esta curva en verde es una medición que yo hice en alguno de mis proyectos, es el nivel de ruido de fondo que existe. Si bien en las primeras bandas está por abajo de la curva a 30, quiere decir que en estas bandas el ruido está controlado, está bien. A partir de esta banda, el ruido está muy por encima de la curva, lo que quiere decir que existe ruido de fondo y que va a ser un problema. Entonces, lo que necesito ahí, o lo ideal ahí, es poder trabajar con un buen aislamiento acústico que me permita reducir esos niveles de ruido, porque al ruido me refiero con que ya pasó la ambulancia en la calle, el tráfico de allá afuera, el ruido del piso de allá arriba, súmale el proyector, el aire acondicionado, todo este ruido de fondo me va a afectar a mi recinto y me va a afectar a la inteligibilidad de mi palabra. Entonces, con un buen aislamiento acústico se puede reducir o se puede controlar. Otra vez, desafortunadamente, es un poquito difícil llegar a un proyecto y decirle, oye, ¿qué crees que necesitas aislamiento acústico? Pues aislamiento acústico requiere que vas a poner otra placa de materiales en la pared y bueno, un sinfín de cosas que se va a salir del presupuesto. Entonces, ahí es un poquito complicado. Si el usuario sabe de antemano la importancia que tiene este aislamiento acústico, bueno, desde que inicia el proyecto se puede empezar, pero si no, entonces, ¿cómo podemos jugar ahí? Bueno, lo que podremos hacer es meter alguna trampa de graves, por ejemplo, algunos materiales acústicos que me ayuden a reducir un poquito el ruido y, obviamente, con procesamiento. El procesamiento nos va a ayudar un poquito a esa parte de poder controlar todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, la curva o las curvas recomendadas para esta aplicación es la curva número 20 y la curva número 30, ¿vale? ¿Qué requerimos ahí? Como les comento, pues un buen aislamiento acústico o alguna trampa que me ayude a reducir un poquito el ruido constante. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, todo esto que les platico es la parte física, es la parte del recinto. ¿Qué pasa si no puedo modificarlo? ¿Qué pasa si no puedo hacer esta parte? Bueno, lo que yo busco entonces es atacar con el procesamiento, con la parte electroacústica. Por ahí tienen alguna otra pregunta. ¿Qué tipo de aislamiento acústico recomiendas si la sala de juntas está en remodelación? Va a depender mucho del estudio acústico. Es decir, cuando nosotros estamos diseñando un aislamiento acústico, bueno, pues necesitamos saber cuánto tengo que bajar el ruido. Esta curva que les decía, cuánto tengo que bajar el ruido, o sea, se hacen mediciones previas, que son mis condiciones iniciales, y necesito llevarlas a unas condiciones ideales. Entonces ahí empiezo a ver, bueno, pues necesito entonces que esta pared no permita que pase el ruido tanto. Y esta pared lo mismo. Entonces se empiezan a hacer cálculos. El material va a depender mucho de este diseño, de los cálculos que estés haciendo. Y muchas veces el material, obviamente es parte importante, pero es saber jugar con esto. Porque resulta que si tú puedes jugar con, aunque no sea un material grueso, ojo, material grueso no significa que te va a aislar mucho. Al contrario, si yo tengo materiales más delgaditos, pero tengo distintas capas de materiales, eso me puede dar una pérdida de transmisión mucho menor. ¿Por qué? Porque el sonido va a cambiar de medio muchas veces y lo va a debilitar. Entonces, va a depender mucho del proyecto en el que estés trabajando. ¿Vale?
Ok, por aquí me encontré una gráfica muy, muy buena, igual derechos a quien corresponda, pero que me gustó muchísimo, porque, bueno, está bien, no pude meter acondicionamiento, más o menos conseguí que hicieran algo con la reverberación. ¿Qué hago? ¿Qué hago si necesito meter microfonía? ¿Qué hago si necesito que suene bien? Pues bueno, no es lo más recomendable, pero sí es meterle un poquito al procesamiento. Por ahí nos preguntan, ¿qué significa NC, Noise Criteria? Así es, son las curvas de Noise Criteria, los criterios de ruido. ¿Qué tipos de paneles recomiendas para un home studio? Otra vez, va a depender mucho del diseño de tu home studio, que estaría increíble que en algún momento pudiéramos platicar de eso, pero igual va a depender mucho del diseño. Generalmente un home studio es una recinto pequeño, como su nombre lo dice, es en tu casa. Entonces, tendríamos que checar un poquito las dimensiones del espacio, calcular, se meten más cosas, ¿no? Por ahí hay algo que se llama modos propios de la sala. Entonces, generalmente en un home studio necesitas trampas de graves, bueno, un montón de cosas. Pero va a depender mucho del tamaño de tu espacio y de las condiciones de tu espacio. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta gráfica a mí me gusta mucho porque se ve, vaya, es muy visual la forma en la que podemos atacar distintas frecuencias con un ecualizador. Un ecualizador es como de las herramientas más importantes que voy a tener al momento de poner en marcha mi sala. Y bueno, por ahí vemos que estamos haciendo un corte en bajas frecuencias. Generalmente el ruido de fondo, como el de aires acondicionados o como el de proyectores, se encuentra en bajas frecuencias. Entonces, con el ecualizador yo puedo cortar estas bajas frecuencias y puedo ayudar un poquito. De ahí ya empiezo a checar, bueno, ¿cómo puedo resaltar mi voz? Ahí dice que por ahí de los 100, 150 Hz, si le bajamos un poquito con el ecualizador, puedo atacar esto que les comento que se llaman modos propios de la sala. Bueno, yo puedo hacer que estos modos propios se reduzcan y suene mejor la sala. Voy a resaltar un poquito en medias porque es donde está el rango de mi voz. Voy a volver a cortar un poco, ahí no se ve, yo en lo personal lo que hago es arriba de 12 kHz cortarle, porque generalmente es donde está el siseo molesto, por ahí está. Entonces, David nos pregunta por ahí, igual y me adelanto, pero ¿qué opinas de los antiver para post? En install es lo que hace P300. Justo vamos a entrar. Les tengo por aquí conectado el P300. Déjenlo abro. Bueno, mientras voy abriendo esto para contestar la pregunta de David, ¿tienen alguna otra duda? Hasta ahí va todo claro. ¿Quieren que repita algo? Todo perfecto. Muy bien. Pues bueno, acá en Shure tenemos distintos tipos de microfonía que yo voy a seleccionar de acuerdo a mi aplicación. Entonces, tengo micrófonos de techo, tengo micrófonos cuellos de ganso, tengo micrófonos de mesa, y la ventaja de este tipo de sistemas es que son sistemas digitales. Y al ser un sistema digital, yo puedo tener el control de ellos desde mi computadora porque están conectados en red. Entonces, aquí les voy a mostrar, les voy a hacer un comercial rápido, pero bueno, por ahí nos preguntan. ¿Qué te funciona como trampas de graves? Propiamente desde paneles, desde trampas como tal, que son, que me ayudan a eso, pero es bien importante entender cómo funciona la acústica y el sonido,
Porque te das cuenta, hace ratito platicábamos que las ondas de bajas frecuencias son ondas que son grandes, a veces del tamaño de mi propio recinto. Entonces, si yo conozco cómo funciona esto, yo incluso podría jugar con las propias separación. Bueno, con las paredes, si yo pusiera separaciones, es decir, pared, aire, pared, eso es una trampa increíble porque puedo hacer que se destruya la onda. Es un poquito jugarlo y entendiendo la parte física de esto, yo puedo jugar a mi favor. Vaya, entonces si no meto una trampa como tal de graves, pues bueno, puedo jugar con estas dimensiones de aire y de material que me ayuden a poder eliminar estas frecuencias bajas. Entonces, creo que por ahí están viendo mi pantalla, están viendo algo que se llama Designer. Cuéntenme, ¿todos los están viendo? Perfecto. Entonces, este es un software que pueden descargar gratuitamente desde la página de Shure.com, pero está muy enfocada hacia los micrófonos de Systems. Yo le voy a dar clic aquí. Me va a abrir otra pestaña. Aquí tengo un P300. Un P300 es un procesador. Imaginemos que es como una consola en las que creo que todos estamos familiarizados, pero esta es una caja negra de este tamaño, que una vez que se pone en marcha, idealmente ya no se tendría que meter mano, es una caja negra. Pero, vaya, tiene todas las bondades y beneficios de un procesador. Entonces, ¿qué es lo que me ofrece este sistema? Permítanme un minuto. Bueno, tiene entradas Dante. A los que no conozcan Dante, Dante es un protocolo de comunicación que me permite enviar audio en red. Entonces, por ejemplo, este micrófono tiene 4 zonas de captación o 4 canales. Sin embargo, solamente necesito un cable de red para poder mandarme esos 4 canales. Es todo lo que yo necesito. Entonces, bueno, este micrófono, este procesador, tengo una entrada Dante, tengo un ecualizador paramétrico de 4 bandas. Aquí yo empiezo ya a jugar con esta parte de, bueno, puedo cortar bajas, si es paramétrico, bueno, puedo resaltar o puedo quitar o puedo subir o puedo hacer toda esta parte desde aquí. Entonces ya en el procesamiento puedo empezar a jugar. Además tiene algo que se llama reductor de ruido, que creo que por ahí va un poquito la pregunta de David. Como tal, no es que se reduzca el tiempo de reverberación, pero algo podemos hacer para atacarlo. Entonces, con este reductor de ruido yo puedo escoger que sea bajo, medio o alto, y todo el ruido de fondo que sea constante se va a bajar, se va a reducir, que es ahorita como está trabajando el micro, porque estoy trabajando desde casa y luego los ruidos podría sonar mal, pero lo que estoy haciendo ahorita es meterle un reductor de ruido para que todo suene como tiene que sonar. Creo que por ahí va tu pregunta, David. Tengo un control, un ajuste automático de ganancia. ¿Qué quiere decir? Que de repente habemos personas que hablamos muy, muy fuerte y se satura el micrófono. Entonces, lo que va a hacer el ajuste automático de ganancia es bajar el nivel. Luego hay personas que hablan bien, bien bajito. Bueno, lo que va a hacer es subir el nivel para que todo el nivel sea constante. Entonces, es básicamente lo que yo puedo hacer. Tengo por ahí mi mezcladora, donde voy a rutear qué señal va a qué salida. Y bueno, desde aquí yo empiezo a jugar. Entonces, la parte del procesamiento, la última parte, lo que tratamos de hacer énfasis y lo que tratamos de hacer conciencia
es que la parte acústica, el diseño acústico, es sumamente importante al momento de realizar nuestro proyecto. Tenemos la tecnología suficiente, tenemos la tecnología necesaria para poder darle batalla, sí, pero bien diría mi buen compañero Efren, que por ahí está, no le puedes ganar a la física. Entonces, es importante esta parte. El procesamiento ya viene hasta el final como último recurso. Se pueden hacer cosas increíbles, sí, o sea, el cambio puede ser enorme con esto, pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que vean algo. P300, 310. Voy a trabajar en línea. Ey. Bueno, ¿ahí me siguen escuchando todos? Sí, ahí me siguen escuchando todos. Aquí, por ejemplo, vemos que está funcionando mi procesador y que le está entrando la señal de mi micrófono en la entrada 1. Quiero que noten qué es lo que pasa si yo le quito el reductor de ruido. Díganme si notan algo, ¿eh? Ahí le acabo de quitar el reductor de ruido. ¿Notaron algo? ¿Cambió algo en la calidad de mi voz? O sea, sí, suena muchísimo. Esto es a lo que nos referíamos con poder atacar el espacio. Entonces, vamos a habilitar o llevar desde algo bajo, ahí por ejemplo, todavía pueden alcanzar a escucharlo, hasta atacarlo con lo más alto, que es como está trabajando ahorita. Tengo por ahí un ecualizador. Esta es la ecualización que a mí me gusta tener un poquito. Es una ecualización general, pero vamos a ponerlo flat. E igual díganme si cambia algo en mi voz. Sí, si tienes ahorita unos audífonos buenos en donde escucharlos, se va a notar tremendo. Entonces ahí está flat, mi ecualizador obviamente va a sonar, ¿no? Entonces tenemos estas herramientas que nos van a ayudar a poder tener una mejor calidad de audio. Les repito, estaría increíble si desde el principio se pudiera atacar una cuestión acústica, ¿vale? Pero bueno, es para que vean que tenemos la tecnología para poder hacer esto. Entonces, creo que hasta ahí ya llegué. Es muy general, es una plática muy general. La acústica es interminable y es muy padre y todo. Esta es una visión muy general, con conceptos muy básicos, pues para que entendamos un poquito la situación, ¿no? Entonces, por ahí tienen Designer, trabaja en Mac. Híjole, no, ahorita no. Pero bueno. ¿Puedes hacer el ejemplo de autoganancia? Sí, claro. Está habilitado esto. Ahí voy a deshabilitar el ajuste automático de ganancia. Y entonces, si yo empiezo a hablar muy fuerte y empiezo a hablar así con la vocesota, pues van a ver por ahí que empieza a saturar mi micrófono. Y si empiezo a hablar como muy poquito, pues bueno, ahí a lo mejor no alcanzan a escucharme. Pero cuando yo lo activo, si yo hablo muy fuerte, lo que va a hacer es que va a entrar este boost y va a tratar de llevarlo al mismo nivel, y lo mismo si estoy hablando muy bajito. Entonces, esa es la idea. Ah, veo que les gustó. ¿Se comporta como una compuerta? Sí. Sí, básicamente es como una compuerta. Entonces, nos preguntan por ahí, me gustaría ver el video que no se logró reproducir porque es más común ese tipo de sala pecera. Sí, definitivamente. Generalmente, después de mis webinars, les hago llegar la presentación junto con algunos links, el link para descargar el video, el link para visualizarlo, bueno, todo. En voy a agregar el link que lo tomé del Museo de Arte Transitorio, algo así. Bueno, se los hago llegar. No se preocupen. Entonces,
Más bien el AutoGain es un compresor. Depende. O sea, sí, efectivamente es un compresor. Porque finalmente lo que está haciendo es limitar la señal, ¿no? Pero también tiene un umbral para poder activarlo. Está muy padre todo lo que tiene acá el P300. Y además, bueno, tengo entradas digitales, entradas analógicas, entrada USB, entrada para móvil, y, bueno. También el link para descargar el Designer, por supuesto que sí, se los mando, se los hago llegar. De entrada les comento que todos los softwares que tenemos aquí en Shure son gratuitos y los pueden descargar desde la página de shure.com. Entran a la parte de support, luego se van a downloads y desde ahí pueden descargar todo lo que ustedes quieran. Tengo por ahí, bueno, si no tienen más preguntas, creo que por ahí, no, creo que no hay más preguntas. Tengo por ahí algunos... algunos anuncios para el día de mañana. Entonces, a ver, ahí estamos. El día de mañana vamos a estar platicando con unos grandes de la radiofrecuencia, con Gustavo Zarco, con Pravda, con Manuel, el ingeniero Manuel. Vamos a estar platicando acerca de lo que significó coordinar frecuencias para el Festival Vive Latino. Entonces, pueden encontrar el link de registro en la página de Facebook de Shure México. Estamos como @Shure México tal cual, o Shure MX. David, si me recuerdas por ahí. Pero bueno, nos pueden buscar en Facebook. Ahí ya está el link de registro para el webinar de mañana. En realidad va a ser como una mesa de discusión donde vamos a llevarles toda la experiencia que es participar en un festival de este tipo, participar en la radiofrecuencia, en la coordinación de radiofrecuencia. Bueno, también se va a poner, se va a mandar el enlace por Facebook Live, entonces estén al pendientes por si lo quieren ver. En Facebook es Shure México. Entonces va a estar increíble, o sea, son unos grandes de la radiofrecuencia. Alejandro, sí, por supuesto, Alejandro. Te mando por ahí toda la info. Y bueno, ya para terminar, estos son mis datos de contacto. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntar, si tienen algún proyecto, si quieren saber más, si quieren que les comparta material, bueno, cualquier cosa que necesiten, por favor, mándenme un correo o échenme un mensaje y bueno, ahí estoy para lo que necesiten. Si no hay más preguntas, saludos hasta Tijuana. Qué padre, qué padre. Si no hay más preguntas, si no hay más saludos, nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde por Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, David, por estar al pendiente del webinar. Y bueno, muchísimas gracias. Ya saben dónde contactarme. Nos vemos el día de mañana.